La protesta de la CONAIE provoca bloqueos en 11 provincias del país. Al momento no se han registrado enfrentamientos con la fuerza pública. Ministros hacen seguimiento de la paralización en un centro unificado. Hacen llamados a evitar la violencia y a dialogar. No se suspenderán las clases en el país. Solo en casos excepcionales se permitirá la modalidad virtual. El gobernador del Guayas presenta una denuncia penal contra el juez José Torres, que otorgó medidas alternativas a la prisión para 18 personas que tenían armas y daban custodia a un hombre herido de bala en un hospital de Guayaquil. Buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Empezamos con la protesta de la CONAIE. Desde la madrugada se ha reportado el cierre de la Panamericana Sur en el sector del Chasqui. Manifestantes utilizaron tierra, llantas quemadas para inhabilitar esa carretera. Hola, Gaby. Hola, Estefi, amigos, buenas tardes. Nos vamos enseguida a contactar con Paul Romero, quien permanece en esta vía que conecta Pichincha con Cotopaxi. Paul, cuéntanos cuál es la situación de esa zona en este momento. ¿Qué tal, Gaby? Gracias. Buenas tardes. Se cumplen las primeras 13 horas desde que inició la movilización convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y otras organizaciones sociales en contra del gobierno. Como ustedes pueden observar, en este momento se encuentra cerrada la Panamericana Sur, que conecta a Quito desde la Sierra Central y viceversa. No se ha permitido el paso, sino de forma restringida. Sin embargo, esto a esta hora no ocurre. De lo que pasó en el transcurso de esta mañana, la presencia de comuneros y de cómo se realizó la jornada de movilización, les preparamos el siguiente informe. La Panamericana Sur fue cerrada en el sector del Chasqui, en el ingreso al Parque Nacional Cotopaxi, desde la madrugada de este lunes. Decenas de campesinos se concentraron en este sector, quemaron llantas y obstaculizaron la vía que conecta a Quito con el centro del país con volquetas de arena, palos y piedras. Así inició la movilización indefinida convocada por la CONAIE y otras organizaciones sociales en contra del gobierno. A este punto llegó el presidente de la Confederación, Leonidas Diza, quien ratificó la decisión del movimiento indígena para permanecer en resistencia de forma indefinida a escala nacional. Dijo que no descarta ingresar a Quito en los próximos días con una masiva movilización. Tres cosas hemos dicho. La movilización es de carácter nacional, la movilización tiene de carácter territorial y la movilización tiene de carácter indefinida. Si es que el día de hoy el presidente de la República da respuestas, entonces el día de hoy levantaremos. Cuestionó al presidente Guillermo Lasso por el fracaso de los diálogos anteriores y la falta de una respuesta a los 10 puntos planteados en la agenda. Los 10 puntos son los sensibles. Y no podemos en este momento aceptar como una cuestión normal que el presidente de la República siga diciendo sí a todo lo que impone el Fondo Monetario Internacional. Los dirigentes indígenas dialogaron con los policías, que llegaron a tratar de controlar la movilización y acordaron permitir el paso de forma restringida, controlada por momentos. Así que hemos llegado a un acuerdo con la Policía Nacional, para que vean que somos hombres de paz, personas de bien y sabemos pensar nosotros. Estamos poniendo los acuerdos de que el libre circular vehicular pues que tenga una hora de paso y nosotros paulatinamente vamos a seguir sumando a la lucha. Varias personas decidieron caminar para llegar a sus lugares de trabajo. No hubo transporte interprovincial de pasajeros como en los días normales. El resto de la Panamericana que une Cotopaxi con la provincia de Tungurahua está habilitada. Sin embargo, no existe vehículos de servicio interprovincial. Apenas divisamos unos 5 vehículos que llegaron desde Quito. Lo que sí fue evidente fue la presencia de al menos 60 policías en el sector de Panzaleo, en Salcedo, en donde suelen también cerrar las vías. El paso de vehículos se dio entre las 8:30 de la mañana y las 10:30. A esta hora se ha cerrado totalmente, no se ha permitido el paso. Lo harán en el transcurso de la tarde, según nos han indicado algunos dirigentes que permanecen aquí en la Panamericana Sur.
No sabemos todavía qué otras acciones podrían concretarse en el transcurso de la tarde como parte de esta jornada de movilización. Este es el informe desde el Chasqui, en el límite entre las provincias de Cotopaxi y Pichincha. Estefi, buenas tardes. Gracias, Paul. Buenas tardes también. En el acceso norte a la capital también está cerrado. En el sector de Cayambe, específicamente la Panamericana Norte, amaneció inhabilitada. Francisco Garcés recorre las vías de Pichincha. Francisco, buenas tardes. Se han reportado diálogos entre manifestantes, las autoridades. Estefi, amigos, buenas tardes. No, hasta el momento no existe ningún proceso de diálogo, al menos acá en el norte de la provincia de Pichincha, y por eso, por supuesto, las vías se mantienen bloqueadas. Y con esto, la CONAIE, las organizaciones indígenas y sociales, cumplen con uno de los objetivos de su cronograma de protesta, que es bloquear totalmente el tránsito en esta parte del país. Todas las vías de esta región han permanecido bloqueadas en diferentes sectores, tanto la Panamericana, desde Quito hasta Cayambe, varios sectores están bloqueados, desde Cayambe hasta Imbabura lo mismo, la vía que une Cayambe con Tabacundo, que es la que estamos viendo, se mantiene también bloqueada, al igual que la que une Tabacundo con el Cajas, es decir, hacia el norte con la provincia de Imbabura. En definitiva, aquí el transporte está totalmente paralizado y ese era uno de los objetivos de los dirigentes del pueblo cayambe, que a propósito se reunieron a media mañana y anunciaron que se radicaliza la medida de hecho, es decir, será indefinida, será progresiva y aumentará en intensidad, e incluso ya se habla de la posibilidad de generar una movilización hacia la ciudad de Quito. Al respecto de eso se pronunciaron varios dirigentes y vamos a escuchar a uno de ellos. Y si no hay la respuesta, nuestro viaje será nuevamente a la capital. Por más que contrataron, bombardearon, hicieron lo que hicieron, lamentablemente dirigentes cobardes se fueron a negociar sin dejarnos claro la respuesta que necesitábamos. Se mantiene entonces la medida de hecho, los bloqueos son permanentes y cada determinada distancia, y esto no se va a mover en las próximas jornadas. Se ha anunciado que hoy durante la tarde habrá una gran movilización también en el centro de Cayambe para empezar a aglutinar otros sectores que puedan juntarse también a esta medida de hecho. Esto es lo que sucede en este momento en el norte de la provincia de Pichincha. Gaby, contigo tenemos más información. Buenas tardes. Así es, gracias Francisco. Vamos enseguida con nuestro corresponsal Ángel Pilatuña. Él está cubriendo las manifestaciones en Chimborazo, donde los cierres de vías iniciaron también desde la madrugada. Ahora está desde la parroquia Columbe del cantón Colta, donde hay bloqueos de carreteras. Adelante. Buenas tardes. El bloqueo de vías continúa en la provincia de Chimborazo. Se registra el cierre de 3 principales vías que comunican desde el centro del país. El primero, la vía que conduce de Colta a Payatanga, Bucay, registra manifestantes en los sectores de Juan de Velasco, Pangor y El Tablón, donde existen decenas de vehículos pequeños de carga pesada, buses de transporte público que no han podido trasladarse a sus lugares de destino desde la noche de ayer. Mucho problema aquí. Yo estoy desde las 10 de la noche. A las 10 ya cerraron aquí. En la buseta tengo unos niños que están enfermos, que quieren tal vez, que están con fiebre, todo eso, y lamentablemente no se puede dar ninguno. Otro de los bloqueos que registra la provincia es la vía Colta a Lausí, Cuenca, en los sectores de Palmira, del cantón Guamote, y Charicando, Niza, Clamoya, del cantón Alausí. En horas de la mañana, personal de la policía intentó habilitar la vía, pero nuevamente los manifestantes se han tomado los diferentes tramos. Incluso se ha obstaculizado con troncos de árboles, material pétreo en algunos sectores. El sistema integrado de seguridad EQ911 además informó sobre el cierre de la vía que conduce de Riobamba hacia Macas en el sector de Flores, una de las parroquias rurales del cantón Riobamba, donde también se registra un alto número de manifestantes. Es cuanto podemos informar desde el cantón Colta en la provincia de Chimborazo.
Ángel, muchas gracias por ese informe. Y en el ECU 911 se ha instalado el puesto de mando unificado con la presencia de varios ministros del Frente de Seguridad. Nuestra compañera Carla Delgado está allí en ese punto donde las autoridades han dado ya también un primer balance de esta jornada de movilizaciones. Carla, ¿cuál es la evaluación que está haciendo el gobierno? Así es, Steffi, tú lo has dicho. Aquí precisamente a esta hora están varias autoridades en este puesto de mando unificado que se ha instaurado para analizar las 12 primeras horas del paro. Hasta acá han llegado varias autoridades de Estado, varios ministros. También contamos con la presencia del alcalde de la ciudad y de la cúpula tanto militar como policial. El ministro de Gobierno fue el primero en intervenir y ha dicho que a escala nacional se han registrado al menos 44 eventos masivos. Escuchemos las declaraciones del ministro de Gobierno. Queremos señalar que el número de manifestantes que se tenía pensado que iban a participar de las manifestaciones hoy en la mañana es sustancialmente inferior al que se tenía previsto. Los detalles también los hará el ministro, pero es sustancialmente inferior. Pero tenemos que ser enfáticos en que no podemos parar. No podemos detenernos en el proceso de reactivación económica que empezó en mayo del 2021. Vamos a seguir manteniendo nuestra política de diálogo y de consenso, pero también de aplicación de la ley, de respeto a la ley. Manifestaciones pacíficas, sí. Vandalismo, no. Así es, ya escucharon ustedes al ministro de Gobierno, pero también a esta cita llegó la ministra de Educación, María Brown, a resolver algunas inquietudes, esto sobre todo porque algunas instituciones educativas no tuvieron clases el día de hoy. Ella se ha referido a todas estas preguntas, escuchémosla. Se ha identificado dificultad para que los estudiantes o los docentes se desplacen hacia las instituciones educativas. Se ha determinado que continúen las clases a distancia o de manera virtual. Para el día de mañana y la tarde de hoy se prevé que las clases en estas instituciones se mantengan suspendidas y esperamos que mañana ya los estudiantes puedan circular hacia las instalaciones educativas. Como escucharon, la asistencia por ahora a las aulas es normal, sin embargo, las autoridades han mencionado que irán analizando el día a día de lo que ocurra en este paro nacional que ya lleva 12 horas. De lo que han dicho, hasta el momento no hay heridos, tampoco hay detenidos y al menos el 90% de las vías están habilitadas. Tú, Gaby, continúas en estudio con mucha más información. Muchas gracias, Carla, también por ese reporte. Mientras en las provincias de Guayas y El Oro, el sector bananero y otros agricultores que apoyan el paro fueron desalojados de las carreteras tras quemar llantas. Dio Cuenca hizo un recorrido donde constató que las vías están habilitadas con resguardo policial y militar. En Guayas, los bananeros caminaron por las calles del cantón El Triunfo para levantar su voz de protesta y exigir que se respete el precio oficial de la fruta. Que recibamos un precio justo. Lo hicieron así porque la policía no permitió que más temprano cierren la carretera que conecta a esa localidad con otros cantones del Guayas. En esa vía los militares hacían operativos mientras estaban alertas para evitar bloqueos, por lo que hubo libre circulación al transporte público. Sin embargo, en el sector El Casino, en la vía al cantón Salitre, decenas de arroceros que pertenecen a los pueblos montubios quemaron llantas. No es sustentable. El precio de arroz se mantuvo un valor el cual no se está respetando ni en la aspiladora. No hubo paso vehicular durante 1 hora. Luego fueron desalojados por los uniformados. A través de este diálogo se logró habilitar las vías y hoy por hoy están completamente libres para circular. La seguridad se reforzó también en el puente de la Unidad Nacional al ingreso de Guayaquil, cuya terminal terrestre reportó el cierre de al menos 13 cooperativas de transporte interprovincial que no estaban laborando porque las carreteras de la sierra están bloqueadas. Mientras en la provincia de El Oro, las Fuerzas Armadas despejaron la vía Machala-Guayaquil a la altura del sector La Iberia, que pertenece al cantón El Guabo. Ahí los productores de banano bloquearon el puente con rocas y tierra durante 1 hora.
El gobernador del Guayas presentó una denuncia penal en contra del juez que dejó en libertad a 18 ciudadanos detenidos la noche del martes. Los ciudadanos fueron detenidos con armas, municiones, dólares y euros. Melin Ochoa nos informa que la autoridad investiga un segundo caso en el que otros 3 delincuentes también fueron liberados con el mismo juez. En Guayaquil, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, presentó la denuncia en la Fiscalía por el delito de prevaricato. Es en contra del juez de garantías penales, José Torres López, quien la semana pasada dejó en libertad a 18 personas capturadas con 3 armas de fuego, 321 municiones, dólares y euros en efectivo. ¿Qué pruebas presentaron? Mira, las pruebas videográficas, son claras las declaraciones del juez, donde parece él más bien la parte defensora de los delincuentes, donde claramente se evidenció cómo estos 18 delincuentes tenían armas. Según la policía, los aprehendidos presuntamente custodiaban los alrededores de un hospital en donde estaba internado alias Joselo, un hombre de 41 años con antecedentes penales que sobrevivió a un intento de sicariato en Daule. Los sospechosos son acusados de los delitos de transporte de armas y asociación ilícita, pero el magistrado les dictó medidas alternativas y salieron en libertad. La fiscal provincial del Guayas conocerá esta denuncia, pero no se quiso referir al tema. Mientras tanto, buscamos una versión del juez, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos una respuesta. La policía también emitió una queja en contra del juez José Torres, pero en el Consejo de la Judicatura. Son 2 caminos, el camino administrativo para la suspensión, que es lo más rápido y expedito, pero por otro lado, el gran mensaje de un juez no puede actuar de esa manera. En el puerto principal, según la institución policial, un promedio de 45 personas son detenidas por día. La mayoría salen en libertad por decisión judicial. Y un hombre se recupera tras recibir varios impactos de bala. El hecho ocurrió en una cooperativa del Guasmo, en el sur de Guayaquil. Y Bessie Granja nos trae el informe. En la puerta de este negocio, ubicado en la cooperativa Pablo Neruda del Guasmo Sur, se observan los orificios causados por la balacera. Aquí esta madrugada ocurrió un intento de sicariato contra un hombre de 24 años. Según las primeras investigaciones, varias personas conversaban afuera de una tienda cuando llegaron 3 sujetos a bordo de un auto gris, quienes dispararon al menos 13 ocasiones contra los jóvenes. Producto del ataque, un hombre resultó herido. La balacera ocurrió en un local que se ubica al lado de una iglesia. En esta situación que estamos, no podemos evitar, o sea, que suceda cualquier cosa. Los habitantes de este sector temen hablar sobre lo ocurrido. Se conoce que la víctima de este ataque se recupera en un hospital público. Según los registros policiales, el afectado tiene antecedentes penales. Los uniformados investigan si esta tentativa de asesinato está relacionada con un crimen ocurrido este fin de semana en la cooperativa Proletarios con Tierra, también en el Guasmo, donde hallaron a un hombre muerto dentro de una vivienda. Y a casi un mes del asesinato de Jaime Villagómez Fayad en un restaurante del Buijo Histórico en San Borondón, su familia expresó en un comunicado los difíciles momentos por los que atraviesan desde el pasado 20 de mayo, cuando ocurrió el crimen. Mediante este escrito exigen justicia por él y por todas las víctimas inocentes de la violencia que hoy envuelve a Ecuador. También agradecieron las múltiples muestras de apoyo ciudadano y cuestionaron a quienes, en vez de ayudar esa noche del asesinato, filmaron con sus celulares las escenas atroces. Más noticias a esta hora. El transporte, la asistencia a clases y el comercio en los mercados se desarrolló sin problemas en Quito en este primer día de movilizaciones. Sin embargo, los propietarios de los negocios toman precauciones y se abastecen de productos. Alex Ceballos recorrió la capital y nos trae ahora un informe. Con un transporte público trabajando normalmente, el impacto de la protesta anunciada por el sector indígena disminuyó notablemente en la capital. No, ningún problema no hay, hasta el momento. Normal está. No nos han dicho nada, no nos han informado nada.
Buses urbanos y el servicio de transporte municipal permitieron a centenares de personas llegar sin problemas a sus diferentes trabajos. Todo normal el paso, todo está abierto, las vías. Las unidades de transporte escolar facilitaron la asistencia presencial de estudiantes y profesores. Los 1.421 alumnos de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe trabajaron sin contratiempos. Tenemos la asistencia completa del personal docente, del personal administrativo y de los estudiantes. En los mercados el comercio se desarrolló con normalidad. Muchos llegaron con la carga a medianoche para evitar cualquier bloqueo en las carreteras. Todo normal, todo normal. La Ruta Viva, principal vía de acceso al aeropuerto de Quito, lució despejada, con un tránsito fluido. En el resto de la ciudad hubo calma. Y desde la Asamblea los legisladores piden diálogo al Ejecutivo y a la CONAIE para evitar que las protestas se agudicen. Pachacutic señala de hecho que el gobierno tiene la posibilidad de dar respuestas a los pedidos del movimiento indígena. Patricio Díaz nos presenta algunas reacciones. Para los legisladores el diálogo debe abrirse con el fin de dar respuesta a los pedidos de la CONAIE. Pero, por ejemplo, sobre que el precio de la gasolina extra y el diésel baje y a su vez se incremente el subsidio a esos combustibles. Hay voces divididas. Ahí ya se había dicho en su momento que se tiene que revisar los decretos que determinaron el alza del mismo. Y a nivel internacional lo que se quiere es de que sobre todo los subsidios vayan acabándose. Pachacutic asegura que sí se puede retomar el subsidio. Tenemos el barril de petróleo aprobado en $59 y al día de hoy estamos vendiendo en $118. Entonces aquí lo que hace falta es la voluntad política del gobierno. La CONAIE además pide una moratoria de 1 año para los deudores del sistema financiero, tanto público como privado. Mire, el gobierno ha estado ayudando a los emprendedores y a los microempresarios con los créditos del 1% a 30 años plazo. Están ahí las medidas para apoyar a las personas que realmente sufrieron durante la pandemia. Entre los pedidos están también no ampliar la frontera de extracción petrolera y minera, la no privatización de empresas públicas, presupuestos para salud, educación y la lucha contra la inseguridad. El control de precios es un tema que en la Asamblea sí señalan la posibilidad de que el gobierno actúe. Y ni siquiera se alcanza a cubrir con el sueldo básico la canasta básica. De alguna manera legítimas, lo cual no significa que se legitime una protesta que pueda derivar en algo vandálico. La Asamblea no ha incrementado su resguardo por si acaso. Tiene un vehículo antimotines y personal de la Unidad de Quitación y Remonta de la Policía. El general Patricio Carrillo, ministro del Interior, nos acompaña ahora en Televistazo. Bienvenido, ministro. Buenas tardes, Steffi. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos miran a esta hora de la tarde. Buenas tardes también. Cuando se anuncian grandes movilizaciones, es inevitable pensar en que se pueda repetir un octubre de 2019, protestas lideradas también por la CONAIE. Y para que eso no pase, por ahora lo tienen bajo control, pero eso es ahora. ¿Cuál es su balance, ministro? Efectivamente, el balance que hemos hecho de las 12 primeras horas desde que se anunció la movilización ha sido una absoluta minoría que no ha llegado a nivel nacional ni a 3.500 personas que han protagonizado varios hechos, entre ellos cierres de vías con actos vandálicos, muchos en estado de embriaguez, han cometido inclusive algunos delitos ambientales, tumbando árboles e incendiándolos, no se ha registrado personas detenidas, porque la Policía Nacional y el Gobierno Nacional ha dispuesto que no exista una actividad en flagrancia, sino caso contrario hemos coordinado con la Administración de Justicia para aperturar investigaciones previas, ir acumulando la información de todos estos registros, precautelando la salud y la vida de las personas, por sobre todas las cosas, la integridad y la vida, y luego será la Administración de Justicia la que opere. Hemos evidenciado ya varios actos vandálicos a nivel nacional en 55 lugares donde inicialmente grupos pequeños han sido los que han atentado contra los derechos y las libertades de las personas. ¿Y ya hay detenciones, ministro? ¿Ya hay detenciones?
hasta este momento no hay ninguna persona detenida. Okay. No vamos a actuar en flagrancia, vamos a actuar con indagaciones previas. Perfecto, ministro. La CONAIE arremetió contra usted cuando dijo que en la práctica lo que quieren es una semana de cerrar carreteras, pozos bloqueados, secuestros de policías o militares, saqueos que lo que buscan es disfrazar de lucha social para victimizarse, fue lo que usted dijo. Pero el presidente de la CONAIE le contestó, dijo que usted está anticipando más bien la represión y lo responsabilizan por la violencia estatal que se pueda dar. Esa es la interpretación y el remordimiento de él. Lo que nosotros hicimos el día sábado es informar a la sociedad lo que potencialmente iba a pasar en función de las apreciaciones de inteligencia. Fuerzas Armadas ha tomado los recaudos necesarios en los sitios estratégicos para que los pozos petroleros no se cierren y funcionen. Y estamos con esa institución realizando un gran trabajo en ese sector. Policía Nacional está dedicada a que las vías, especialmente desde los sectores de producción hasta los centros de distribución y consumo, funcionen con la mayor normalidad posible. Hasta el momento existen espacios focalizados en donde los cierres de vías están impidiendo esto, pero estamos haciendo un llamamiento a la empresa privada, especialmente que necesita que la producción funcione, elaborar unos convoys y acompañarles con Policía Nacional, mantenimiento del orden y lograr que esto no termine con la economía. En octubre hubo muertos, más de 1.500 heridos, casi 500 miembros de las fuerzas de seguridad en heridos. Ese es el saldo que no podemos volver a ver, pero con esa experiencia en 2019, en el que puedan quemar, por ejemplo, un edificio, provocar saqueos, que ya deja de ser una protesta, no solamente en esta semana, pero a futuro, ¿están preparados ya para no permitirlo otra vez? Pero la Policía Nacional está demostrando, Steffi, que está preparada y estamos respondiendo con esta estrategia. Pero eso no quiere decir que las violencias no estén ocultas. Yo tengo que denunciar lo que está sucediendo con personas que tenían citas médicas, ambulancias que no han podido trasladarse de una provincia a otra, enfermos ambulatorios que no han podido llegar a las casas asistenciales. Todos estos mecanismos poco transparentes también son el impacto de aquellos vándalos que no permiten y que cierran el derecho y las libertades de terceros. Por eso estamos evidenciando y esperamos que la Administración de Justicia opere contra estas personas también. Nosotros no vamos a reprimir. Ok, si se dan actos vandálicos, usted decía, ¿quién se beneficia de otra propuesta, otra protesta sin límites? Fue lo que escribió usted. Y le pregunto yo a usted, ¿quién? Porque el gobierno no puede desconocer que hay un descontento legítimo, como lo hubo también en octubre, el precio de los combustibles, etcétera. Pero ¿por qué creen que otra vez el interés va más allá de quienes sí quieren solamente protestar? Pero ¿con qué evidencias? Mire, en democracia lo mejor que podemos hacer es solucionar los problemas juntos a través del diálogo. Y se han planteado muchas prioridades para la sociedad ecuatoriana, a pesar de que estamos saliendo de una crisis mundial del virus del COVID-19, a pesar de que estamos sufriendo el impacto inflacionario también por una guerra en otro continente. Todos estos mecanismos a la economía, que no se la puede ocultar, que hay una necesidad social, hay que trabajarla. Pero el gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios. En un año ha logrado estabilizar la economía y desde esa premisa de estabilidad hacer la inversión social. Si bien son anuncios ahora, esas cosas van en lo mediático y en lo inmediato van atendiéndose. A pesar de ello, se ha atendido. Hoy somos un Ecuador que puede ya decir que ha superado la pandemia. Ya no estamos nosotros como otras sociedades todavía con algunas medidas restrictivas. Ya en temas de educación se ha hecho una inversión importante de más de 6.000 millones para temas de rehabilitación de escuelas, especialmente en el área rural, en la producción, en el trabajo. Se han hecho muchos esfuerzos en seguridad, que es parte de lo que se está reclamando también. Estamos ya con un ministerio especializado trabajando para el fortalecimiento de las instituciones. Ya sabemos cuál es el pedido puntual un poco en ese sentido. En las protestas del 2019, Ecuador quedó paralizado por 10 días. Y ahora la CONAIE dice que esto es indefinido, porque ya no se trata de diálogo, sino de respuestas, dicen ellos. Pero ¿con qué margen? Es decir, por ejemplo, si no bajan el precio de los combustibles, que es uno de los pedidos, entonces ¿esto qué? ¿Se va de largo? Porque igual estamos hablando de, no sé, 11 provincias ya con ciertos bloqueos en estas primeras 12 horas. Entonces, ¿hasta cuándo?
Bueno, iniciaron 11 provincias, Steffi. Hoy están 3 provincias donde está focalizado el conflicto. Imbabura, Pichincha y Cotopaxi en la sierra. 2 provincias en el oriente, básicamente Pastaza y Sucumbíos. Y una provincia que fue la que mayor incidentes dio en la costa, que es Los Ríos. 3.800 personas. Es esa la minoría que está impactando en la prioridad nacional. Pero ya hay quienes se quieren unir y dicen que van a ir con más fuerza y a Quito y para el jueves y que esto es progresivo. Bueno, nosotros estamos preparados también en esas fases y racionalizando la energía del talento humano de policía y de Fuerzas Armadas. También iremos armando los dispositivos conforme las apreciaciones de inteligencia vayan apareciendo. Y ahí cuando usted hacía la pregunta, ¿quiénes se benefician en el Ecuador? No creo que exista personas que se beneficien, sino aquellas que quieren únicamente terminar y romper la democracia, porque son ellos los que están atrás con financiamientos, porque para una de estas actividades se necesita financiar. ¿Quiénes están financiando estas protestas? Y allá vamos a descubrir también y vamos a trabajar con investigación y con inteligencia. ¿Ya hay investigaciones avanzadas sobre eso, ministro? 41 indagaciones previas a nivel nacional se han aperturado, Steffi. El general Patricio Carrillo, ministro del Interior, hoy en Televistazo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los ecuatorianos. Buenas tardes también. Seguimos con un vistazo a las noticias internacionales ahora. Seguimos con más noticias. La vía que conecta Pichincha e Imbabura también amaneció cerrada este lunes. Habitantes de San Miguel del Común obstaculizaron la carretera con quema de llantas, palos, vegetación. Andrea Báez estuvo desde temprano en ese punto y nos trae un recuento. Así iniciaron las protestas en la vía principal de ingreso al norte de Quito. En la Panamericana Norte, un grupo de personas quemaron llantas, vegetación y palos, obstaculizando la vía. Cuando hay emancipación pacífica, pero para que el gobierno escuche al pueblo, que ya nos estamos muriendo de hambre, no hay trabajo. La mayoría de los manifestantes son de San Miguel del Común, una comuna indígena asentada en esta zona, principal conexión entre Pichincha e Imbabura. Desde muy temprano, ciudadanos que intentaban llegar a sus trabajos tuvieron que realizar un largo recorrido a pie por la falta de transporte. No sé, caminando quería ver cómo nos llegamos. Esto está desde las 2 de la madrugada, está casi cerrado. No. ¿Por qué? Porque hay una huelga general. ¿Está cerrado ahora? Sí, está cerrado toda esta parte. Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía llegaron con un fuerte contingente a la zona y mantuvieron un diálogo con los manifestantes. Este tipo de protestas tiene que ser de una manera civilizada, no tiene que ser violenta y tiene que aperturar la vía. Diálogo que no rindió frutos y al momento la protesta se mantiene en uno de los principales accesos a Quito. Así concluimos, amigos, pero Televistazo se mantiene pendiente a la protesta, a la movilización liderada por la CONAIE, Steffi. Y las noticias regresan en cualquier momento y en nuestra emisión a las 19.